Dios le continúe bendiciendo en gran manera, mis queridos hermanos. Qué bueno es poder estar aquí una vez más, trayendo una enseñanza vía YouTube para todos aquellos que quieran ser bendecidos por la palabra del Señor. Hoy estaremos trayendo una prédica enseñanza sobre el dominio propio frente a la tentación. Para esto hemos tomado como capítulo y versículo base Santiago 1, 12 y 18. Santiago dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no ha mudado de sombra, el cual no ha mudado ni sombra de variación. Y de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Aquí vemos que Santiago habla de la tentación. Entonces, basado en lo que queremos enseñar hoy, del dominio propio cuando estamos frente a la tentación. Estamos hablando entonces que el dominio propio es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23, el apóstol Pablo describe los frutos del Espíritu, y el dominio propio es descrito aquí como templanza. Templanza, que es igual a dominio propio. Ahora bien, buscando una definición correcta de lo que es la templanza o el dominio propio, podemos decir que es un poder espiritual que nos da firmeza interna en medio de momentos y circunstancias difíciles, en medio de situaciones apremiantes en la vida. Entonces, ¿qué sucede? Esa templanza o ese dominio propio es un poder espiritual que opera dentro del hombre, que opera en el corazón del hombre por medio de la vida del Espíritu. Entonces, podemos decir que hay dos tipos de tentación. Está la tentación que por causa del propósito, que es lo que hemos descrito, por causa del propósito eterno en Cristo. Es la tentación que tuvo Adán y Eva en el jardín. Esta tentación no fue por causa de la concupiscencia, sino fue por causa del propósito. La tentación que Jesús recibió en el desierto, esta tentación también es por causa del propósito, no así por causa de la concupiscencia. Ahora bien, hay otra tentación que es por causa de la concupiscencia, y esta es la que habla Santiago, y es una tentación que nace internamente en el corazón del hombre, es decir, es una tentación interna. Santiago la describe en el Santiago 1.14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces Santiago está describiendo que dentro del hombre hay un poder interno que lo atrae, que lo seduce, y los seduce a suplir necesidades, que muchas de ellas son legítimas, pero el problema de suplir estas necesidades es que esos impulsos y esa seducción son pecaminosas, y muchas veces nos seducen a suplir esas necesidades de manera ilegal, de manera ilícita, de manera que es contrario al reino de Dios, ya sea violando los principios que Dios ha establecido o en las Sagradas Escrituras, o hacer algo fuera del tiempo de Dios. Entonces, esto nace internamente. Es una atracción y una seducción que viene por medio de los pensamientos. Entonces, es un poder espiritual que opera dentro del hombre, es interno. Esta es la tentación que viene por causa de la concupiscencia. Lo peligroso de la concupiscencia es que la concupiscencia hace alianza con el reino de las tinieblas. Lo voy a repetir. La concupiscencia hace alianza con el reino de las tinieblas por medio
a que en nosotros, antes de venir a Cristo, operó dentro de nosotros un espíritu que Jesús describe, el espíritu inmundo. Ese espíritu tiene información interna de nosotros. Es decir, nosotros podemos decir que en el infierno se tienen datas de nosotros, de nuestra manera de pensar, de manera de actuar, de esos deseos que tenemos, de esos sueños no cumplidos, de esos anhelos, porque hubo un espíritu que operó dentro de nosotros y tienen esas datas internas de nosotros. Entonces, cuando en el reino de las tinieblas se planifica una tentación, es basada en esa información que tenemos, que tiene el reino de las tinieblas de nosotros. Entonces, muchas veces esas informaciones, el reino de las tinieblas, tiene más conocimiento de nosotros que nosotros mismos, porque muchas veces esos deseos están ocultos en el corazón del hombre. Entonces, como hubo un espíritu que operó dentro de nosotros, un espíritu que hizo un trabajo dentro de nosotros, y ese es el espíritu inmundo que fue desalojado por el poder del Espíritu Santo cuando creímos en el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, y cuando nos rendimos al señorío de Cristo. Entonces ese espíritu fue desplazado por el poder del Espíritu de Dios y él tuvo que abandonar nuestro cuerpo espiritual. Ahora bien, pero eso tiene esa información. Por eso él, cuando él quiere regresar a nosotros, él dice: regresaré a mi casa, porque él considera que esa es su casa. Él habitó en esa casa y él la encuentra ordenada y vacía. Es decir, ordenada porque el Espíritu de Dios ha venido ordenando nuestro espíritu, nuestra alma, pero está vacía porque todavía el Espíritu de Dios no ha completado la obra interna y está vacía. Entonces viene de vez en cuando a tratar de ocupar su casa, como él le llama. Entonces la tentación está basada en esa línea, en que es basada en la información que tiene de nosotros. Por eso es que la tentación, por medio de la concupiscencia, es basada en lo que hemos vivido o basada en lo que siempre hemos anhelado vivir. Escuchen esto, que es importante que usted entienda. La tentación interna, que es la tentación por causa de la concupiscencia, es basada en cosas que hemos vivido que han sido agradables para nuestra alma y cosas que deseamos vivir. Es decir, hay un registro en el reino de las tinieblas, hay una data que ellos tienen en el reino de las tinieblas de nosotros mismos, y basada en esta data es que viene la tentación por causa de la concupiscencia, cuando la concupiscencia hace alianza con el reino de las tinieblas. Entonces, esta alianza provoca que de nuestra propia concupiscencia vengan pensamientos, y vengan acompañados muchas veces con pensamientos que son dardos del reino de las tinieblas, basado en lo que nosotros hemos vivido, basado en lo que anhelamos. Dios sabe esto y quiere entrenarnos en el dominio propio para poder resistir este poder, esta atracción y esta seducción. Entonces, el Señor quiere entrenarnos para esto. Entonces, la tentación por causa de la concupiscencia tiene una ruta crítica. Yo le he llamado una ruta crítica que inicia por la atracción y la seducción internamente. Entonces, esto nace en el corazón del hombre, en el corazón del viejo hombre, vamos a decirlo así. Nace esta atracción y esta seducción. Es decir, el que venga esta atracción y esta seducción, nosotros no tenemos control de que esto venga. No tenemos control de que venga esa atracción y esta seducción, porque tenemos la concupiscencia que no ha sido quitada y que de vez en cuando ella quiere hacer un trabajo interno para tomar nuevamente la carne, tomar el control, porque como hemos estado viviendo bajo el control del Espíritu de Dios, entonces la concupiscencia quiere tomar el control, y hay un día que ella misma hace que vengan esos deseos, esa seducción y esa atracción, buscando de una manera de liberarse, porque está bajo el control y el poder del Espíritu de Dios. Entonces, esto puede venir de vez en cuando, esto puede ser cíclico, esto puede ser por temporada, esto puede ser por situaciones emocionales. Hay muchas razones por las cuales pueden venir esta atracción y esta seducción, porque es natural de la vieja naturaleza, específicamente en el área de la concupiscencia. Entonces, ¿qué sucede? De cierta manera no tenemos control de que esto venga. Ahora sí tenemos control de la segunda parte, que después que la palabra dice que después que dice así, de esta manera, que después
sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Pero después de la seducción viene que el pecado quiere ser concebido. En sí es cuando ya este pensamiento que nació en el corazón viene a nuestra mente y toma el control de nuestra mente. Entonces ya es concebido. Por eso, cuando en la ruta crítica, cuando estamos en la situación, cuando el pensamiento viene, toma el control de nuestra manera de pensar y recurrentemente estamos pensando en esa seducción y esa atracción porque tiene un poder espiritual que está operando ya no en el corazón específicamente, sino en la parte de la mente, fluyendo a través de los pensamientos. Cuando esto sucede, esta es la parte donde sí nosotros podemos tomar el control. Y más adelante lo vamos a explicar. Pero luego la otra parte de la ruta crítica es que cuando se comete el pecado, entonces se viene y comete el pecado y da luz a la muerte, dice Santiago. Entonces tenemos aquí una ruta crítica, lo que hemos determinado, una ruta crítica. Mire cómo Santiago lo describe, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concedido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es decir, que tenemos esa ruta crítica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? Nosotros, por medio a la nueva vida en Cristo, hemos recibido la nueva naturaleza en Cristo. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Es decir, que aunque tenemos la concupiscencia que está activa internamente, también el Señor no ha dado su espíritu. Su espíritu ha venido a morar en nuestro espíritu. Es decir, hemos recibido un espíritu perfecto. Es un don perfecto que por medio del nuevo nacimiento, es por medio de estar en Cristo, hemos recibido el Espíritu de Dios. Esto es lo que llama la regeneración o la nueva naturaleza en Cristo. Es decir, que todo lo que pertenece a la vida de Cristo ya lo tenemos. Entonces el dominio propio, de cierta manera podemos decir que está sembrado ya en nuestro espíritu. Está sembrado en nuestro espíritu. Viene a ser como una semilla que ya fue plantada en nuestro espíritu. Ahora bien, esa semilla quiere buscar una tierra donde sea plantada. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento, para que haya un fruto. Entonces, como ya en nuestro espíritu está, ahora nuestro espíritu es perfecto, porque por medio de una sola ofrenda, el Señor nos ha hecho perfecto en el área del espíritu, donde mora el Espíritu de Dios. Lo que es imperfecto es el alma, y estamos en vía de perfección, estamos en vía de santificación o de purificación, porque nuestra alma está sometida a la vieja naturaleza, a la vida de Adán, a la vida de pecado, a situaciones, paradigmas que hemos vivido, a situaciones que hemos vivido a nivel familiar, a nivel personal, a nivel eclesiástico. Entonces nuestra alma no es perfecta, pero está en vía de perfección por medio a la nueva vida en Cristo que está en nuestro espíritu. Y entonces esa semilla quiere entrar, quiere buscar una tierra fértil donde ser sembrada. ¿Para qué? Para que haya fruto. Toda semilla que es sembrada es con un propósito de que crezca y dé fruto en términos espiritual. Entonces, quien lo explica mejor esto que quiero enseñar es Pedro, 2 de Pedro 1, 3 y 16. Y a medida que lo voy leyendo, voy a irlo desarrollando. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, todo lo que pertenece a la vida en Jesucristo, ya lo tenemos en nuestro espíritu como semilla, como decíamos anteriormente. Entonces, ahora bien, lo que Pedro dice que esto se nos ha dado de manera posicional. Esa es una posición al estar en Cristo. Ya nuestro espíritu es perfecto, tenemos esa semilla operando en nosotros de manera posicional. Ahora bien, lo que queremos es entonces, o lo que Dios quiere, mejor dicho, es que esto comienza a operar en el alma, desde el espíritu en el alma, para que tenga control del alma. Entonces, ¿qué sucede? Como el alma es imperfecta, debe ser perfeccionada por el Espíritu de Dios, por esa naturaleza, por ese dominio propio
que ya está en el Espíritu. Entonces, me llama la atención que aquí mismo en 2 de Pedro, capítulo 1, el 4 dice, por medio de la cual nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por eso llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, en el 3, 2 de Pedro 1:3, Pedro dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos ha sido dado. Pero en el 4 dice, para que por ella llegase a ser participante. Es decir, se nos ha sido dado y debemos llegar a ser. Como que no se entiende. No es tan difícil. Lo que pasa es que ya somos participantes en términos posicional y en términos de nuestro espíritu. Ahora, la parte del cuerpo espiritual que debe ser participante de la naturaleza divina es la parte imperfecta del alma. Entonces, esta es la parte que debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ella ha estado sometida a una antigua vida. Entonces, ahora, esta es la parte que nos corresponde a nosotros de pasar de lo posicional a lo experimental, que lo que ya es legal en el mundo espiritual, desde nuestro espíritu, sea legal desde el mundo espiritual nuestra alma. Ahora bien, esta es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad de que esto suceda, porque ya en términos espiritual, en términos posicional, ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora Dios quiere operar de manera posicional y ahí es que entra nuestra responsabilidad. Por eso es que Pedro dice que habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo por causa de la concupiscencia, es decir, esto es a nosotros que nos corresponde. Huir a la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia es una responsabilidad de nosotros. Es decir, esta corrupción viene por medio de los pensamientos. Es decir, los pensamientos todavía fluyen de una manera, de una naturaleza corrupta, de una naturaleza que es influida por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele, una naturaleza que es influida por los sentidos. Es decir, que lo que vemos crea un pensamiento, lo que oímos crea pensamiento, aún lo que olemos crea pensamiento. En sí, aún lo que saboreamos crea pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestra antigua naturaleza es una naturaleza que es la naturaleza de la vida del alma, que se activa por medio a los sentidos, a lo que ve. Ahora bien, el problema de esto es que esta naturaleza, cuando ve algo que corrupto, es atraída por eso corrupto y eso corrupto crea un pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Esta es nuestra responsabilidad, huir de ese tipo de pensamiento, huir de esa naturaleza, y esa es nuestra responsabilidad, porque nosotros no tenemos control de lo que está externamente, de muchas cosas que vemos externamente, de muchas cosas que escuchamos, de muchas cosas que olemos y de muchas cosas que podemos palpar. Entonces eso no está en nuestro control. Lo que sí puede estar en nuestro control es nosotros huir a través de los pensamientos, huir de esos pensamientos que fluyen por ese contacto con el mundo físico, por ese contacto, por ese contacto que tuvo nuestro cuerpo espiritual con el mundo físico. Entonces nosotros tenemos que aprender de ahora en adelante a poner lo que se llama un filtro mental. Escúcheme bien, un filtro mental. ¿Para qué? Para nosotros poder filtrar los pensamientos cuando llegan. Es decir, para esto hay dos puntos importantes, hay dos claves importantes. Que debemos identificar los pensamientos. Debemos identificar los pensamientos cuando vienen de nuestra mente que son contrarios a la palabra de Dios. Es decir, cada vez que venga un pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios, debemos identificarlo. Entonces, para esto tenemos que tener un filtro mental. Debemos saber cuando el pensamiento que viene es contrario a la palabra de Dios. Entonces, esto no es tan difícil. Si nosotros somos creyentes, si hemos estudiado las Sagradas Escrituras, podemos entender e interpretar cuando un pensamiento no viene de Dios. Cuando un pensamiento, si nosotros tenemos un pensamiento de hacer algo que es contrario a los principios de Dios, debemos saber que ese pensamiento viene de nuestra naturaleza caída, viene de la corrupción por causa de la concupiscencia. No es un pensamiento que es dirigido por el poder del Espíritu de Dios, no es una dirección de Dios. Dios nunca nos va a dirigir a hacer algo contrario a su principio, contrario a su verdad. Entonces todo aquello que sea contrario a la verdad de Dios que Dios ha revelado en Cristo, debemos filtrarlo y saber que ese pensamiento
no viene de Dios y debemos identificarlo. Inmediatamente está identificado que ese pensamiento no viene de Dios, viene la segunda parte, que la segunda parte es llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora bien, y eso es lo que el apóstol Pablo, cuando le escribe en 2 de Corintios, capítulo 10, 4 y 5, Pablo describe que para este tipo de situación nosotros tenemos unas armas. Y Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Por qué? Porque estos pensamientos vienen a crear fortalezas en nuestra mente, para que desde nuestra mente tener el control, si ya no solamente se basa que lo tengamos en la concupiscencia, en el corazón, sino que quieren subir a nuestra mente para tener el control de nuestros pensamientos y hacer fortalezas mentales. Debemos identificar que estos pensamientos vienen de forma de argumento, que muchas veces parece que son válidos, parece que vienen de Dios. Muchas veces esos pensamientos podemos interpretar que es una respuesta de algo que nosotros le hemos estado pidiendo a Dios. Muchas veces esos pensamientos quizás nosotros podemos decir, oh, llegó el pensamiento, esto es una oración contestada. Ahora bien, debemos filtrar ese pensamiento, debemos identificarlo, si ese pensamiento es conforme a la verdad de Dios, si es conforme al pacto de la gracia, si es conforme a lo que Dios ha querido hacer en nosotros, si es conforme a la vida de Cristo, si no es contradictorio a los principios que Dios ha establecido. Nos damos cuenta que estos pesos argumentos, y dice, y toda actividad que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es decir, si ese pensamiento viene a nuestra mente y no es contra la verdad de Dios, entonces es un pensamiento que se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Ahora esa es nuestra responsabilidad, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto se hace con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, nos damos cuenta que es algo práctico. Nos damos cuenta que en este caso nosotros debemos ser colaborador de Dios en ese sentido. Bien, y volvemos a 2 de Pedro capítulo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la apariencia piedad. Si nos damos cuenta, Pedro está hablando que esto es una responsabilidad de nosotros. Pedro está hablando que todo esto que nosotros debemos tener en el alma ya está en el espíritu. Pedro está diciendo que no es algo nuevo que viene a mi alma. No, es algo que está en mi espíritu, que debe ser traspasado a mi alma, que debe ser sembrado en mi alma. ¿Por qué? Porque ahora es que nosotros debemos poner toda diligencia. Poner toda diligencia y nosotros añadir a vuestra fe virtud. Y esa virtud conocimiento. Y a ese conocimiento dominio propio. Pero ya está en nuestro espíritu. Ahora debe ser traspasada a nuestra alma. Debe ser implantada en nuestra alma. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Por eso Pedro dice, poner diligencia y añadir. Ese es un mandato, el cual es nuestra responsabilidad. Entonces, esa es la gran batalla. La gran batalla en el mundo espiritual es entre el alma y el espíritu. Es entre la vida que es en Cristo y la vida que es en Adán, que es la vida del alma. Hemos dicho que Jesucristo nos impartió la vida en el espíritu. Ahora bien, cuando la vida en el espíritu vino a nuestro espíritu, ya nosotros teníamos la vida del alma, que es una clase de vida administrada por el alma, pero en un estado corrompido por causa del pecado de Adán. Entonces, por causa de ese pecado, el alma nace corrompida y a través del tiempo se va corrompiendo cada día más y más y más y más, porque es una vida que va va de cierta manera en desgrado. Cada día más se va degradando por causa del pecado. Y por causa de conocer más el pecado, cada día más se va degradando. Entonces, ¿qué sucede? La vida de Cristo viene a que se incremente cada día más la vida de Cristo por medio a los frutos del Espíritu. Pero para que estos frutos sean evidentes, esa semilla debe ser sembrada en el alma. Ya está en el Espíritu, ahora debe ser sembrada en el alma. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu esa semilla llega encontrando un terreno que está corrompido. Entonces, ¿cómo tú siembras una semilla en un terreno corrompido?
en un terreno con falta de perdón, en un terreno con una naturaleza pecaminosa, en un terreno donde la gente tiene odio, tiene mala costumbre, tiene malas enseñanzas, tiene pensamiento corrompido, tiene imágenes que ha vivido, de cosas que ha vivido. Entonces el Espíritu de Dios, ¿qué quiere? Bueno, el Espíritu de Dios lo que quiere hacer es primero despojar al viejo hombre, despojar todo lo que pertenece a la vida de Adán. Todo lo que pertenece a la vida de Adán debe ser despojada por el poder del Espíritu de Dios. Y eso también es parte de nuestra responsabilidad, despojarnos de qué es lo que pertenece al viejo hombre. Entonces, debe ser una práctica espiritual. Así, ¿qué yo tengo todavía que soy practicante de lo que pertenece al viejo hombre? ¿Y qué yo necesito para sustituirlo de lo que pertenece al nuevo hombre que es en Cristo? Porque esa es nuestra responsabilidad. El asunto es que nosotros creemos y tenemos una mala interpretación de la gracia de Dios, porque creemos entonces que la gracia de Dios se manifestó, pero nosotros no tenemos responsabilidad. Claro, hay la ley de la responsabilidad individual. Nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Si alguien me ofendió, yo soy el responsable si permanezco con esa ofensa en mi alma o si perdono a esa persona que me ofendió y sano, y con el poder del Espíritu de Dios y la gracia de Dios, sano mi alma y sigo caminando. Pero esa es mi elección. El perdonar o no perdonar, esa es mi elección. Es una elección. Yo elijo si perdono o no perdono. Pero la nueva vida en Cristo me manda a que yo debo perdonarle, a que yo debo sanar todo aquello, toda ofensa que me hayan hecho. Y esto se hace con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, dentro de mi responsabilidad delante de Dios, yo debo identificar qué pertenece al viejo hombre y cómo debo sustituirlo con la nueva vida en Cristo. Haciendo hincapié que el viejo hombre tiene una vida que es la vida en el alma, que es una vida corrompida por causa del pecado de Adán. Y el nuevo hombre opera desde mi espíritu por la nueva vida en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Debe haber una sustitución de vida. Y esta es la guerra, la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el alma quiere vivir conforme a la carne, pero la nueva vida en Cristo me invita a vivir conforme a la vida del Espíritu, con la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que muchas veces tenemos esas grandes batallas en términos interiormente, en nuestra mente, en nuestro cuerpo espiritual, porque hay una batalla interna de la vida del alma y de la vida del espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Yo debo sustituir, debe haber una sustitución. Por eso Pablo habla de vestido, habla de renovar en el espíritu en el espíritu de vuestra mente, y que debemos despojar al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestido del nuevo hombre que es en Cristo Jesús, que es conforme a la santidad y que es conforme a la santidad de la verdad. Este es un nuevo hombre que es creado conforme a la santidad de la verdad. Entonces, para que el nuevo hombre se vista, el viejo hombre debe de vestirse. Yo lo pongo de esta manera, de una manera simple, para que podamos entenderlo. Cuando nosotros llegamos de laborar y llegamos sucios de la calle, ¿verdad? Nosotros que venimos con la ropa sucia, el cuerpo sucio, y nosotros para bañarnos nos quitamos la ropa, vamos al baño, echamos agua, nos jabonamos y nos limpiamos, nos secamos y nos ponemos una ropa limpia. Yo creo que es de tonto de alguien irse a bañar con la ropa sucia puesta y sale del baño, se seca la ropa sucia y sigue caminando. Yo creo que una persona en sus 5 sentidos no hace esto. Entonces el orden es: me quito la ropa, voy a la ducha, me seco y me pongo ropa limpia. Bueno, en términos espirituales es similar. En términos espirituales, nosotros vinimos del mundo, pertenecíamos al reino de las tinieblas y hemos venido al reino de luz de su Hijo amado. Entonces nosotros vinimos con la ropa sucia del mundo en términos espiritual. Entonces queremos poner una ropa nueva en términos espiritual, pero yo no me puedo poner una ropa nueva encima de la ropa sucia. No me puedo poner una ropa nueva sin antes bañarme. Es decir, que debo despojarme de esa ropa sucia, de eso viejo, y entonces cuando me despojo de eso viejo, el Espíritu de Dios
entonces comienza a purificar mi alma por la obediencia a la verdad. Entonces, la purificación viene cuando yo me despojo de lo viejo. Yo no me puedo purificar teniendo todavía lo viejo. Es decir, y la responsabilidad de despojarme es mía. ¿Ok? Que es con el poder del Espíritu Santo. Claro que sí, porque nadie puede hacerlo con su poder, nadie puede hacerlo con su fuerza. Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Entonces, nuestra obra es despojarnos de esa ropa vieja, de esa ropa espiritual vieja que que hemos traído de afuera, la ira, el enojo, el pecado, la mentira, el engaño, la maledicencia, todo eso, la mala palabrería, todo eso debemos despojarnos. Ahora, yo tengo que estar consciente de qué es lo sucio que está en mi alma, qué es lo que pertenece a mi alma que todavía es sucio. ¿Para qué? Para despojarme, para que entonces el Espíritu de Dios comience a purificarme, y en ese proceso, entonces yo comienzo a sustituir la vida de Adán por la vida de Cristo. Si voy a hablar mentira, hablo verdad. Si voy a maldecir, bendigo. Si voy a enojarme, tengo paciencia. Si voy a desesperarme, tengo paciencia. Entonces, es una responsabilidad, es una práctica interna. Entonces, ahí es que se cumple entonces que somos despojados, somos purificados y somos vestidos del nuevo hombre. Lo importante de esto es saber que la vida en el Espíritu no se desarrolla en un vacío. No se puede desarrollar en un vacío, se desarrolla en la práctica. Es en la práctica, en el diario vivir. La nueva vida en Cristo, el crecimiento es en la práctica. Es en la práctica diaria. Es en la experiencia propia de la vida. Es en el momento de yo enojarme. Y en vez de enojarme, entonces para que entre el poder del dominio propio, yo debo hacer un ejercicio de tener paciencia con los demás, de tener amor por los demás. Es decir, de tener paciencia con aquellos que aún no merecen tener paciencia. Es decir, la misma paciencia que Cristo tuvo conmigo es la misma paciencia que nosotros tenemos que brindarle a los demás. No rechazar a la gente por su condición espiritual. De la misma manera que nuestro Señor y Salvador Cristo nos trató, que no nos rechazó por ser pecadores. Al contrario, por ser pecadores, nos perdonó de todos nuestros pecados. Y no solamente nos ha perdonado, sino que ha sanado nuestras heridas. Nos ha dado una nueva naturaleza. Le ha dado una nueva razón a nuestra existencia. Entonces, ¿qué sucede? Esto es práctico, queridos hermanos. Si nosotros no entramos, si no traspasamos de lo posicional a lo práctico, nunca vamos a tener dominio propio. Sí, tiene que ser en el contacto diario, en las situaciones diarias. Entonces, cuando nos daremos cuenta que a través del tiempo, cuando nos queramos enojar, nosotros va a haber un poder interno, un poder superior a ese poder que operó en nosotros de seducirnos y atraído y a que nos trajo para que pecáramos delante de Dios. Y entonces hoy ese poder nos daremos cuenta que lo que antes nos hacía enojar ya no nos hace enojar. Que cuando nos queríamos exaltar por algo o algo que nos hacía exaltar, ya no nos exaltamos por eso. Y es lo mismo. Ahora, muchas veces nada de lo que sucede externamente va a cambiar. Todo va a seguir igual y quizás muchas veces mucho peor. Lo que sí puede cambiar es el dominio interno que está dentro de nosotros, porque hay un poder superior que es el poder del Espíritu Santo, que tiene control, que ha ido tomando control de nuestra alma y ha ido quitándole el poder de seducción y de atracción a la concupiscencia. Entonces ahí se va a ir manifestando la nueva vida en Cristo, la nueva naturaleza, que tiene un poder superior. Porque la palabra enseña que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que mora en nosotros. Y ese espíritu que mora en nosotros está tomando control de todo nuestro ser espiritual. Y al tener control de todo nuestro ser espiritual, entonces se manifiesta el dominio propio frente a la tentación. Recordándonos que separados de Cristo nada podemos hacer. Este dominio propio es la manifestación de la vida de Cristo operando en nosotros. Pero ya no esta vez desde nuestra alma, desde nuestro espíritu, sino también desde nuestro espíritu, tomando el control de nuestra alma y manifestando a través del cuerpo. O sea, que hay una ruta que viene en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que expresa la manifestación del alma. Y el alma necesita el control del espíritu. Y ese dominio propio ya está en tu espíritu.
lo que debe aprender la nueva vida en Cristo, lo que debe aprender a despojarte del viejo hombre, despojarte de todo aquello que ha sido ensuciado por la vida que hemos vivido, y despojarnos de esa vieja naturaleza, dejar que el Espíritu de Dios limpie esa suciedad que ha dejado esa vieja naturaleza. ¿Para qué? Para que podamos vestirnos nuevamente con la nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, y manifestemos el dominio propio frente a la tentación. Esta es la manera que podemos hacerlo. Que la gracia de Dios fluya libremente, que el Señor te ayude a entender esto que hemos enseñado y que lo ponga en práctica para que haya un crecimiento espiritual y para que se manifieste el fruto del Espíritu de dominio propio frente a la tentación. Hasta luego.